Abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. La Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales, y también nos está acompañando en esta hermosa mañana nuestro amado pastor Edwin Mojica Pagán, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludos, saludos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente esta mañana, compartiendo, ¿verdad?, nuestro programa, como cada domingo, con alegría, con gozo, con mucho júbilo, tiempo de bendición. Así que está bueno, permite el Señor estar con ustedes hoy. Amén, amén. Y le damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM. Y me encantó y me recuerdo hace 2 domingos atrás, que fue el primer domingo de Adviento, donde usted dijo que había que tener tranquilidad, había que esperar, había que estar con... Pero aún así había que tener gozo. Y tenemos gozo y estamos Amén. esperando. Este es nuestro tercer domingo de Adviento y estamos esperando ese tiempo en el que el Señor llega a la tierra, como dice uno. Que escuché una canción de un conocido artista, pero habló de ese momento de María, donde iba educando y criando y cuidando a nuestro Señor. Y hubo algo que me impactó donde tú estás cuidando a tu niño. Yo ahora que estoy volviendo atrás, como digo yo, con mi nieto, y cuando lo abrazo y lo beso, es un sentimiento especial. Que maybe si tú te remontas y te acuerdas cuando tenías a Sofía que estaba criándose, pero imagínate que hubiera sido el niño Jesús. Imagínate que ahora que nosotros sí sabemos todo este trayecto, ya sabemos y conocemos quién era, quién es y quién ha de venir, el conocer ese detalle tan profundo, yo entiendo que es un sentimiento especial el que tuvo María en esa bendición. Pero nada, es que el comentario lo tenía que traer porque fue tan impresionante el recordar y el vivir ese momento que me impactó. Así que cada domingo tenemos una porción bíblica y un poquito a razón de ello. Nos dice en Romanos 5 en la versión Reina Valera, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Oramos, Padre grande y Padre bueno. Nos acercamos a ti en esta hermosa mañana, sabiendo que tienes palabra de bendición, palabra edificante y palabra que va a tocar nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor, porque inclinas tu oído a escuchar nuestras peticiones. Y te pedimos que en esta hora, este programa de vida abundante en Cristo, sea de bendición, de esperanza para cada uno de los hermanos que en esta hora Amén. así lo escuchen. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado en esta hermosa mañana. Y Amén. los micrófonos de vida abundante en Cristo están en sus manos, pastor, así que Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Gracias a ti y a nuestros hermanos. Eh, Y gracias al Señor que nos permite compartir con ustedes, ¿verdad? En esta ocasión, tercer domingo de Adviento. Se acerca el ambiente, el tiempo se prepara para la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. La iglesia cristiana lo celebra. Eh, Calendario litúrgico de Adviento que, como mencioné, son los 4 domingos previos a la Navidad, y todos estos días, ¿verdad? Previos a la Navidad son tiempo, o es un tiempo, o son unos días para prepararnos para apreciar, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Pues tú Amén. compartiste cómo tú lo sientes, ¿verdad? Ujú. Cada cual tiene que hacerlo en su vida y a su manera, desde su Sí. realidad, porque es para todos el nacimiento de Jesús. Así que los preparativos van dirigidos a eso. Eh, este tiempo Adviento nos invita a recordar, nos invita a recordar. Y recordar tiene que ver o está muy a tono con nuestra fe, con la fe cristiana.
Bueno, los recuerdos son parte de la vida y hay un refrán que dice que recordar es vivir, ¿verdad? En la fe cristiana también recordar es vivir la fe. Los recuerdos de las experiencias que hemos tenido en nuestro peregrinaje también pueden afirmarnos y pueden proyectarnos y pueden guiarnos para vivir el futuro con lo que recordamos del pasado, con el pasado que hemos tenido. Claro, como todo en la vida, hay experiencias agradables y menos desagradables, ¿verdad? Hay experiencias placenteras y menos placenteras. Pero por la fe nosotros tenemos la oportunidad de que esas experiencias placenteras nos permitan rescatar todo lo que nos ayuda para la vida, pero también por la fe de las experiencias desagradables, nosotros podemos rescatar lo que nos puede ayudar, porque siempre hay aprendizaje, siempre hay experiencias y momentos que nos permiten aprender y rescatar cosas aún desde los momentos difíciles, y la fe nos ayuda a eso. El libro de los Hechos nos recuerda, y nos recuerda el escritor del libro de Hechos, Lucas, y otros escritos posteriores, que en los primeros siglos la tarea de las iglesias cristianas iban dirigidas a discipular y a enseñar a los nuevos creyentes sobre Cristo. De hecho, Jesús lo dejó dicho: vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bauticen y permítanles y enséñenles todas las cosas que yo les he dejado. La tarea de la iglesia en el primer tiempo fue, la iglesia primitiva, crear una memoria espiritual, una memoria de fe en esos creyentes. Y así tiene que ser continuamente. Todo el tiempo la Biblia, perdón, la escritura por un lado, pero los creyentes por otro, están creando memoria, estamos trabajando para que haya recuerdo, ¿ves? De lo que Dios hizo con su pueblo. De hecho, la escritura tiene en varios momentos de la Escritura y del Antiguo Testamento hay pasajes dedicados a recordarle al pueblo. De hecho, la Escritura es un recuerdo de todo lo que Dios hizo. La Escritura surge después, en el siglo cuarto, pero a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo está viviendo en diferentes etapas y, por ejemplo, en los momentos en los que fue cautivo, muchos de los libros del Pentateuco se escribieron para recordarle al pueblo su historia en medio de la crisis. ¿Ves? Nosotros también, los salmos recogen muchos momentos en la vida del pueblo de Dios, en forma de poema, en forma de canción, pero para que el pueblo recordara en su presente lo que fue su pasado, para que su futuro tuviera fe, tuviera, ¿verdad? Esperanza. Así que nuestra fe tiene base, nuestra fe tiene fundamento, tiene trayectoria. Tenemos evidencia de cómo Dios ha estado en medio de la vida de sus hijos y de su pueblo desde tiempos muy antiguos. Y lo que hemos caminado, la fe, podemos señalar unos momentos muy particulares en los que nosotros, tú, yo, Jimmy y todos, hemos visto a Dios, hemos visto claramente su mano cerca de nosotros. Y yo como pastor puedo también compartir situaciones de hermanos en la fe que testifican, eso es el testimonio, ¿verdad? Que llamamos, de cómo Dios ha puesto su mano en diferentes momentos. En los momentos buenos, hemos visto las bendiciones del Señor, pero también en los momentos difíciles, también cómo Dios ha estado presente, ¿verdad? En sus vidas. Así que tenemos memoria, podemos hacer memoria. Y este tiempo de Adviento nos recuerda los eventos que ocurrieron en el misterio de la Navidad. Así, algo que sucedió por primera vez, que nunca más sucederá, pero que marcó la historia del ser humano, la historia de todos los tiempos y de los seres vivos de ese momento en adelante. El milagro de lo que se conoce como la encarnación. El Dios que entra y se introduce en la historia de forma humana. Mira esto, mi hermano, porque a veces lo tomamos bien a la ligera. Yo lo pienso de esta manera. El Dios que entra en la historia de la misma manera en como nosotros vinimos al mundo, a través del útero de una madre y de la concepción de una mujer. Dios, el Dios grande, creador de todas las cosas, quiso entrar en la historia a través de su hijo, encarnarse a través de un niño que necesitaba alimentación, que necesitaba cuidado, que estaba vulnerable como todos los niños. De hecho, el Señor le tuvo que revelar a José y María que se fueran a Egipto porque había una estrategia para matar a todos los niños de parte de Herodes. Así que era un niño frágil, débil, pero en esa fragilidad y debilidad de una criaturita pequeña, Dios se hizo carne. Es una cosa maravillosa, ¿no? Una cosa extraordinaria de parte de Dios. Dios se hace vulnerable y se hace como nosotros desde su nacimiento. Y es ahí, desde esa vulnerabilidad, que revela su grandeza. ¿Ah?
Piensa en eso, mi hermano, eso nos dice tanto, eso nos dice tanto y a veces lo tomamos en automático, pero si nos detenemos a pensar en eso, de los propósitos de Dios, del acercamiento de Dios para con nosotros, eso nos debe poner a pensar y a recordar. Mi hermano, por eso de alguna manera la fuerza más extraordinaria de la existencia, de todo lo que existe, que originó todo lo que existe, valga la redundancia, quiso escoger o hacerse uno como nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Creo que Él nos demostró a qué estuvo dispuesto a llegar y a lo que estuvo dispuesto y lo que estuvo dispuesto a hacer para que le conozcamos y le conozcamos ahora y lo conozcamos desde el pasado, desde las historias, los relatos y los testimonios que hablan y presentan a Dios, revelándose al ser humano. ¿Para qué? Finalmente, para que tengamos confianza en Él. Adviento nos recuerda ese gran milagro, que si tu vida está tambaleando, si estás enfrentando dudas naturales y parte de la vida, ¿no?, te afirmes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 10 dice, y lo estoy leyendo en una versión moderna, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio, en el cual sufro, decía Pablo, penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo le está recordando a Timoteo cosas importantes. Primero, Jesucristo y lo que estuvo dispuesto a hacer, resucitado de los muertos, de lo que ocurrió en él. Pablo le está diciendo a Timoteo, un estudiante, un aprendiz, y cómo por ese Jesucristo e inspirado por ese Jesucristo, él estuvo a hacer lo que estuvo dispuesto a hacer como siervo de Dios, Pablo. Preso, como si fuera cualquier malhechor, como Jesús estuvo preso. ¿Ah? Eh, una cosa extraordinaria, mis hermanos, tú y yo podemos servir, amar y vivir con un Dios que hace cosas extraordinarias por nosotros. Y nadie nos las podrá dar y nadie nos las podrá quitar, porque eso es regalo de Dios para sus hijos. Y eso es motivo de orgullo en este tiempo para nosotros. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. Tu Señor, mi Señor, que quiere llegarse al corazón de nosotros. Así que Adviento nos permite recordar lo que ocurrió por nosotros. Ese milagro maravilloso del nacimiento de Jesús, que se hizo carne y hueso para estar con nosotros. Siendo espíritu, vino a estar con nosotros. Pero de ahí en adelante comenzó a demostrar con palabras y hechos y la realización de su ministerio, su muerte y su resurrección, que sigue y siguió siendo Dios, que siguió siendo Dios maravilloso en medio de nuestra vida. ¿Mm? Y que se dejó alcanzar por nuestra pequeñez y se dejó alcanzar por nuestra fragilidad, al tal punto que se permitió morir como nosotros morimos. Porque Jesús entró como nosotros entramos y salió del mundo como nosotros salimos. Murió como nosotros. Así que es bueno recordar que Jesús no solamente entró al mundo como entramos nosotros, sino que decidió morir como nosotros, o sea, enfrentar la muerte como la enfrentamos nosotros en la cruz, por otras circunstancias y con un simbolismo diferente, pero también fue vuelto como nosotros. O sea, Jesús quiso hacer eso y él dice en la escritura, nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, nadie le quitó la vida, se la quitaron porque él la quiso dar. ¿Ok? Ahora bien, aunque ese Jesús salió como nosotros a este mundo y salió como nosotros de este mundo, mostró que tiene un camino que resuelve el dilema o el enemigo postrero de los seres humanos por su poder y su gloria. ¿Cuál es ese? La muerte. Jesús entró como nosotros, salió como nosotros, pero venció al que nos saca de este mundo, que es la muerte. Qué cosa extraordinaria. Pues Jesús salió de aquí, ¿verdad? Muriendo, pero resucitó, venció la muerte. Y por haber vencido la muerte, la podremos vencer nosotros también. ¿Tú crees eso, mi hermano y mi hermana? Así que, aunque él escogió la misma manera, triunfó de otra manera para que nosotros también triunfemos y tengamos victoria. Así que él tiene una realidad superior, suprema, para bregar con nuestra realidad finita. Y es la resurrección y la vida eterna. Entonces, ya en unos meses nos acercaremos a la cuaresma.
a la Semana Mayor, a la Semana Santa, como conocemos. Que si recuperamos ahora la memoria histórica de lo que significó el nacimiento de Jesús, yo tratando de explicarlo aquí, cuando venga la Semana Santa nos la vamos a gozar porque vamos a ver la conclusión gloriosa de la vida de Dios, siendo Ujú, hombre, pero siendo Dios. Así que ujú, por el poder de Dios que actúa en nosotros, debemos recordar que ese Dios en Jesús por el Espíritu está con nosotros. Porque después viene Pentecostés, que Jesús subiendo al cielo y prometiendo al Espíritu Santo que está con nosotros. Y yo te quiero decir, mi hermano y mi hermana, tus memorias humanas quizás sean terribles. Hay gente que dice, yo no quiero ni recordar porque mi vida fue un desastre. Hay gente que uno escucha decir eso, ¿no? Porque han tenido tanto sufrimiento, tanto dolor. No me es grato recordar porque no tengo nada bueno que recordar. Hay gente que dice eso. ¿Tú lo has escuchado? ujú, Ajá. Yo quiero decirte que hay una memoria que te pertenece a ti y que tú puedes adoptar. Es tuya, es mía, es de Jimmy y es de todos nosotros. Y es que Jesucristo vino al mundo para encontrarse con nosotros. Y vino al mundo para... Esa es tu historia. Esa es la historia de Dios en ti. Lo que tú estás viviendo son circunstancias humanas, pero la historia gloriosa de Dios en tu vida fue lo que Él hizo. Y eso es tu historia, ¿verdad? Eh, Tú tienes hechos del pasado que son hechos de vida para ti y son los de Jesús. Y todo eso que hizo Jesús lo hizo para que lo hagamos nuestro. Esa es tu historia, la historia de Él es tu historia y es la mía. Tú no lo viviste, ni yo, pero por tú creer vas a comprender que esa trayectoria y esas acciones de Jesús son parte de ti y son para ti. Así que es bueno recordar en este tiempo el momento en el que Cristo pasó de ser palabra a hacerse hombre, un niño enviado por Dios, que era el Hijo de Dios, para estar con nosotros. Y hay que deleitarse en eso. Eso debe ser motivo de deleite. Así que habiendo podido recordar y habiéndonos permitido recordar, nos inspiramos a tener fe. Dice la escritura en Juan capítulo 1, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que no son del mundo no lo reconocieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les consiguió el regalo, añado yo, ¿verdad? ujú. Dice, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos no por naturaleza de los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Mire, y dice más abajo, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Solo el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Es ese Jesús el que nos ha dado a conocer a Dios. Por eso el milagro de la Navidad es tan extraordinario. Es el momento en el que Jesús nos permite conocer a un Dios que no hemos visto y sentir a un Dios que no hemos visto y experimentar a un Dios que no hemos sentido o experimentado a través de Jesús. Por eso se hizo hombre, para que entendamos. Porque si no, no entendemos. Y aún así a veces no entendemos. Literal. Tú sabes. Así que recordar nos permite sentir que hemos sido engendrados como hijos de Dios. Tú podrás decir, chacho, si yo nací en un mal mundo, en una mala vida, en una mala experiencia. No, 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 ese no es tu nacimiento. Tu nacimiento estás por descubrirlo en Cristo Jesús, porque al creer en Él, eres engendrado. Te descubres y te encuentras que eres engendrado por Dios. Él te trajo a la vida. ¿Ok? Así que, ¿y cómo hacemos eso? Cuando le reconocemos. Y mi hermano, yo pienso que vivimos en una inconsciencia y en un desconocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, que no nos permite descubrir esta maravilla. Vivimos nuestra vida creyendo que lo hemos solucionado todo y lo hemos completado todo, ¿verdad? En los 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90 años que tengamos. Nos creemos que lo hemos podido todo, pero no nos damos cuenta de que no somos, de que no hemos hecho nada hasta que conocemos a Jesús. Ahí es que verdaderamente nos damos cuenta de lo que Él representa. Así que lo que está pasando es mucha gente que estamos en desconocimiento, pero cuando creemos y nos llenamos del Espíritu, ese Espíritu nos revela y nos permite ver más claramente una historia que ahora de momento quizás no comprendemos y no la hemos internalizado. Jesús vino a este mundo por ti, por mí, para darnos conexión con Él y para permitirnos sentir hijos de algo extraordinario. Y Dios está ahí y lo preparó así, lo diseñó porque tú lo necesitas, porque yo lo necesito, porque Jimmy lo necesita, Amén. Así es. aunque no lo sepamos. Qué cosa extraordinaria.
Aún antes de que nos demos cuenta que lo necesitemos o lo necesitamos, Dios lo hizo por nosotros. Así que eso es lo maravilloso de este tiempo. Así que yo te invito a que le creas a Dios, ya para ir terminando, para que le creas a Dios. Y el recordar y hacer memoria de estos eventos que están escritos nos ayuda a eso. El Espíritu está en la palabra. Y cuando entramos a esa palabra viene a nosotros y nos hace, es como si nos abriera, nos encendiera la luz. ¿Verdad? Claro, nos vamos a dar cuenta también de lo malo que hemos sido, del pecado que nos acompaña y la necesidad de Dios. Así que este es un tiempo para recordar que la iglesia se para y reseñala para que no olvidemos lo que significa este tiempo para nosotros, cómo Dios ha sido contigo y con todos nosotros. Motivo por el cual damos gracias, motivo por el cual nos alegramos y celebramos. Esa es nuestra celebración. No nos dejaron solo en el barco en el medio del océano. El Señor vino a nuestro rescate. Y yo espero que este tiempo de Adviento y Navidad tú tengas una experiencia con Jesús. Si lo conoces, te acerques más a Él. Y si no le conoces, puedes abrir tu corazón. Y si le conoces y vives con Dios, sientas y experimentes la necesidad de que otros también conozcan ese milagro de la vida de Jesús. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jim. Amén, Y Dios amén. bendiga a nuestros hermanos en este día. Así que gracias, pastor, por dejarse usar del Señor, por esas palabras de bendición, por ese nacimiento que nos ha mostrado en esta hora. Y me encantó lo que comentó sobre el nacimiento, porque cuando te encuentras con Él, cuando lo recibes en tu corazón, es como si hubieras nacido nuevamente. Ujú. Podemos haber, como usted mencionó, haber ahora mismo podemos tener alguno de los hermanos que ya ha conocido al Señor, que ya ha visto ese nacimiento y queremos que seas de bendición para otros, que te fortalezcas, que lo analices, que tomes esa pausa para meditar y para contemplar la bendición que ha sido eso en tu vida. Pero también a ti que no has conocido al Señor, que tengas la palabra de esperanza de tener ese nacimiento en tu corazón porque el niño Jesús, que nosotros disfrutamos de recordar, puede nacer en tu corazón y puede ir creciendo. Como crece un niño, puede ir creciendo esa esperanza, esa fortaleza, porque así es que crecemos en el Espíritu, así es que crecemos en la palabra, así es que crecemos en el Señor, porque nos sigue llevando de la mano, nos sigue llevando de la mano. Y yo quisiera que oráramos en esta hora por eso mismo, por ese nacimiento en el corazón y en la vida de los hermanos en este tiempo. Amén. Oramos, Jimmy. Claro que sí. El Cristo que nace en nosotros nos permite nacer de nuevo. Eso fue lo que tú Así, dijiste. así mismo. Sí. Eso no es fácil entenderlo, pero así es. Así es. Señor y Dios bueno. Gracias, Señor. Nuestra mente finita se coloca o trata de colocarse en la posición para entender esto extraordinario. Dios, qué grande tú eres. Tu Hijo Jesús lo trató de transmitir cuando dijo, wow, Señor, te alabo y te bendigo, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has puesto en los humildes. Permite que nuestro corazón sea sencillo, humilde, tenga la disponibilidad para recibir lo nuevo, porque esto es nuevo para nosotros, pero está ahí. Ahí está el agua que nos da vida, pero nos toca a nosotros tomarla. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Dios mío, porque lo podemos experimentar y lo podemos sentir, especialmente en nuestros momentos difíciles, ver que Él está ahí, experimentar que está ahí, sentir la paz y la fortaleza. Yo te presento la vida de mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan, los que en esta hora están con nosotros y los que estarán quizás más adelante escuchando el programa o viendo el programa. Paz para ellos, fe para ellos, una hincadita tuya que les haga sentir, Señor, toquecito. Estoy aquí y tengo mucho que mostrarte y enseñarte y darte. Ayúdame, Señor, a mí a buscarlo, a Jimmy y a todos nosotros, para que nuestra vida se vaya realizando plenamente en ti. Abrazamos el milagro de la Navidad. Lo hacemos nuestro. Permítenos disfrutarlo y contemplarlo a plenitud. Bendice a los enfermos y a los hermanos en necesidad en este día y trae paz sobre tu pueblo, esta tierra nuestra. Amén. 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 Amén y amén. Y han escuchado ustedes el programa de Vida Abundante en Cristo, Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor,
la presencia y el nacimiento de Jesús esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.